Pablo a los Romanos, capítulo 13. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Romanos, capítulo 13. Gracias le damos al Señor porque nos permite en esta noche una vez más estar reunidos. Saludamos al hermano de la Junta Local, nuestro hermano Javier, nuestra hermana Juana, nuestra hermana Yesenia, nuestro hermano Elkin. Qué bendición contar con nuestros hermanos de la Junta siempre ahí apoyando, pendiente. A todos los hermanos, saludos, a las visitas, a nuestros hermanos de aquí de música, Dios les bendiga y gracias por hacer ese esfuerzo de estar acá. ¿Ya tienen la lectura? Vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice la palabra del Señor, ya leo el primero, usted lee el segundo y así sucesivamente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque el servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, y al que honra. Tenga la bondad, pueden sentarse. Vamos a hablar en esta noche, hermanos, un poco acerca de la autoridad. Amén. De la autoridad. A manera de introducción, tenemos que decir, hermanos, que toda autoridad pertenece a Dios. Porque Dios es el creador de todas las cosas, ¿cierto? Es decir, que la autoridad pertenece ¿a quién? A Dios. Porque Él es el creador de todas las cosas. Usted puede mirar que en el mundo hay un principio. Y es el principio de la rebeldía. De la rebeldía. Pero nosotros, para los hijos de Dios, tenemos otro, que es la obediencia. Es decir, entre la obediencia y la rebeldía son 2 puntos totalmente opuestos. Para la iglesia es la obediencia y para el mundo es la rebeldía. Entonces, ¿qué toca, hermano? Es poder obedecer a Dios, ¿cierto? Obedecer a Dios. Y obedecer a Dios es someterse a la autoridad. Y creo que debe ser el deber de nosotros los creyentes. Amén. Que podamos estar sometidos, debemos de estar sujetos. Hay cosas que uno a veces como que se pregunta si está haciendo bien o si está haciendo mal. Entonces es bueno que en esta noche podamos hacer un análisis. Una vez dice, yo no sabía que hacía mal. ¿Cierto? Pero qué bueno es que el Señor nos guía a través de su palabra y nosotros podamos cada día hacer lo que nos toca hacer, y es agradar al Señor, porque eso es lo que nos toca hacer a nosotros, agradar al Señor y obedecerle a Él. Para ser totalmente obediente a Dios hay algo que debemos de hacer, y es obedecer a la autoridad que ha sido delegada por Él. El verso 1 del capítulo 13 que dice: sométase a toda autoridad superior o autoridades superiores, porque
no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Quiere decir entonces que como Dios es el dueño de la autoridad, porque Él creó todas las cosas, Él entonces, Él hace algo, y que esa autoridad, ¿qué hace con ella? La delega, ¿cierto? La delega. Y uno tiene que tener mucho cuidado, porque una vez tiene una autoridad que es delegada y la puede usar bien o la puede usar mal también. Entonces, una autoridad delegada es aquella que recibe y representa la autoridad de Dios. Es decir, yo la tengo de parte de ¿quién? De Dios. ¿Y de quién la recibí? La recibí de parte de Dios. Porque toda autoridad pertenece a Dios, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Amén. Uno tiene que tener mucho cuidado. Se puede hablar entonces de dos clases de autoridad. Se dice que hay una autoridad que es directa y hay la otra autoridad que es la delegada. Por ejemplo, la autoridad directa es cuando Dios nos las da, en este caso, a través de su palabra. Amén. ¿A través de quién? De su palabra. Su palabra, que es la máxima autoridad aquí en medio nuestro. Amén. Porque si usted la lee y se apropia de ella, usted se afianza lo que dice la palabra del Señor. Es que la palabra de Dios dice que Él estará con nosotros todos los días. Eso lo dice su palabra. Y es una autoridad, usted lo cree. Amén. Usted se afianza de ella. Entonces es la autoridad. También, hermanos, cuando uno ha aceptado el gobierno de Dios en su vida, y usted sabe que Él lo hace a través de ¿quién? A través de su Espíritu Santo, ¿cierto? O a través del Espíritu Santo. ¿Y quién es Él? El Consolador. Me voy pues, no dejaré huérfano, mandaré ¿a quién? Al Consolador. Entonces, dése cuenta que el Espíritu Santo se convierte en una autoridad también entre nosotros. Pero también hay que tener mucho cuidado. En cuanto a la palabra, tener mucho cuidado. Porque si uno no la usa bien, se mete en problemas. Ustedes, los que les gusta ver las noticias, no sé si cuántos ven noticias o oyen noticias, pero alguien predijo hace algunos días que vendría un gran terremoto y no vino, y él salió a decir por qué no vino. Y ahora un grupo de abogados lo demandó por terrorismo psicológico y está en problema. Entonces, mucho cuidado con lo que decimos, porque eso se contradice con la palabra del Señor, ¿cierto? La Biblia dice que el día ni la hora nadie, que el Señor vendrá, nadie lo sabe. Ni usted tampoco va a predecir. No es que yo, hermano, uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque uno a veces ve cosas incongruentes. Que alguien se levante y diga, hermano, vea una soltera o un soltero, por ejemplo, o un soltero o una soltera. Hermana, vea, es que Dios me mostró que usted iba a ser mi esposa. Y la soltera dice, pero si a Dios no me ha dicho nada a mí. Y es verdad, o sea, ¿cómo va él a...? Pero a veces lo hacemos en pos de pronto de convencer. Ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque en esto hay una línea muy delgadita. ¿O cuántos no se levantan hablando en nombre de Dios? Pero, hermano, aquí hay algo claro. Dios nunca se contradice. Amén, nunca se contradice. Si todo lo que necesitamos está en su palabra, ¿cierto? ¿Cómo va a decir otra cosa? No se contradice. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Él nos guía a toda verdad, ¿cierto? Él nos convence de pecado, de juicio, ¿cierto? Él es el que nos va a convencer. Entonces uno también tiene que tener mucho cuidado qué es lo que uno a veces escucha y qué es lo que uno a veces oye. Porque hay cosas que a veces no concuerdan con la palabra del Señor. Y se levanta alguien diciendo cosas, si no está en la palabra, no hay que creerle. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido. Entonces, ¿cuál es la autoridad en medio nuestro? La palabra, ¿cierto? Y su Espíritu, que es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos recuerda, el que nos ilumina. Qué bueno es, hermanos, que hagamos buen uso de esta autoridad. También existe la otra, que es la delegada.
Es cuando Dios tiene personas determinadas que puedan ejercer o lo representan o ejerzan su autoridad. Usted mira, por ejemplo, que los que han estudiado abogacía o derecho, usted mira que todo el derecho está enfocado ¿dónde? Ustedes comienzan a leer el Pentateuco, de ahí comienzan a extraer las normas y ¿cierto? Se inspiran ahí en ello. Entonces Dios ha utilizado personas para que lo representen. Por ejemplo, podemos mirar dentro de ellas. Dentro de nosotros, por ejemplo, están los padres. ¿Ejercen una autoridad, sí o no? ¿Quiénes más pueden? Estamos hablando de la autoridad delegada. ¿Quiénes más? Por ejemplo, los profesores de las escuelas. Tenemos, por ejemplo, los policías. Aquí hay policías. Ellos ejercen una autoridad que es delegada de parte de Dios, pero tienen que utilizarla bien. Y el problema es que a veces no se utiliza bien. Tenemos también, por ejemplo, los jefes suyos. ¿Cuánto le tienen rabia a su jefe? Están orando por ellos, Señor. Entonces los jefes son autoridades. Tenemos a los gobernantes, también son autoridades, que Dios a través de ellos, delegado su autoridad. Entonces son personas que uno debe estar sujetas también. Y más adelante vamos a ver en el desarrollo de esta. Entonces una autoridad delegada es aquella que representa la autoridad ¿de quién? De Dios. Y debe ser obedecida. Debe de ser obedecida. Debemos de ser respetuosos, ¿cierto? Porque uno a veces no es respetuoso de ella, pero qué bueno es que nosotros seamos respetuosos. Miremos 4 áreas donde se desarrolla esa autoridad. Tenemos la familia, ¿cierto? La otra es la iglesia. Tenemos una tercera que es el gobierno que ejerce esa autoridad. Y tenemos la otra que es en el trabajo. Tenemos esas 4 áreas, pueden ser más, pero vamos a analizar en esta noche esas 4 que las considero bastante pilares, que es la primera, ¿cuál? La familia. Tenemos ¿a quién más? La iglesia, tenemos el gobierno y tenemos el trabajo. ¿Por qué les hablo de esta manera, hermano? Vea, porque es que cuando nosotros respetamos la autoridad, obedecemos la autoridad, es como un paraguas, ¿cierto? Es un paraguas que te está protegiendo, que te está cubriendo, y de esa manera viene la bendición de Dios. Pero cuántas veces, a veces por desconocerlo, cometemos errores y somos bautizados, hasta pastores también. Y a veces desconocemos o ignoramos o lo hacemos sabiendo las cosas. Pero qué bueno que en esta noche podamos recordar, hermanos, y que esto se convierta en bendición para nuestras vidas. Digamos gloria a Dios. A veces podemos cometer algunos errores. Yo me acuerdo de cuando llegué aquí a Panamá, comenzamos a trabajar mucho eso. Hermanos, están haciendo declaraciones de renta. Hermanos, usted está manejando con licencia, un poco de gente manejando sin licencia. Ya usted van mirándose por dónde voy. Y usted ve que hablamos en lengua acá, recibimos bendiciones, dirigimos culto, predicamos, pero estamos cometiendo algunos errores. Bueno, esta enseñanza no tiene mucho amén, solamente escuché uno allá que tiene licencia. Pero qué bueno es que nosotros seamos respetuosos. Amén. Y seamos obedientes. Miremos primero entonces la autoridad en la familia. Se dice entonces que lo que Dios dispuso para la familia es que el padre sea la cabeza ¿de quién? Del hogar, ¿cierto? ¿Bajo la dirección de quién? De Dios. El padre es el cabeza de la familia o del hogar, ¿bajo la dirección de quién? De Dios. Y la esposa debe estar sujeta ¿a quién? A su esposo. Y los hijos sujetos ¿a quiénes? A los padres. Ese es el orden que Dios estableció. El hombre es la cabeza. La esposa debe estar sujeta. Y al esposo y los hijos deben estar sujetos a los padres, es decir, a los dos. A los dos. ¿Cómo es la autoridad? Dios
esposo o padre, la esposa y ¿quién más? Y los hijos obedecer a los dos. Miremos en Efesios capítulo 5. Esta enseñanza no le sacamos mucho, amén, pero bueno, algunos voy a sacarlo con anzuelo en esta noche. Capítulo 5, verso 22. O leamos el verso 21. El verso 21 dice: someteos unos a otros ¿en quién? Ahí nos da ya una garantía. Dice: en el temor de Dios. Si alguien, cualquiera de estos te dice que no sea en el temor de Dios, ya usted sabe qué tiene que hacer. Pero estamos hablando en el temor de Dios. Verso 22. Las casadas estén sujetas ¿a quiénes? A sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Entonces usted mira de que habla de una sujeción. No es que va a estar sometida bajo los pies, ni no, sino es una sujeción, que haya una dependencia, porque cuando eso se quita en el hogar, hermano, cada uno hace lo que quiere. Y entonces se forman las guerras. No me digas nada, no tengo nada que ver. Entonces viene el problema, pero uno debe entender el orden del Señor, que debe estar sujeta ¿a quién? A su esposo, porque es la cabeza de ese hogar y él está sobre otra autoridad y también tiene que darle cuenta a él. Entonces es importante que no olviden, hermanos varones, los esposos, que usted es la cabeza del hogar. Y si usted cede esa posición, tiene problemas, porque es que hay algunas esposas que dicen: pero es que, hermano, yo no le doy espíritu. Bueno, órele al Señor que le dé el espíritu ese que usted, ¿cierto? Hermano, es que yo le veo que él no. Bueno, órele al Señor que le dé sabiduría, porque la sabiduría es que la de los despierta. Entonces, y el hombre debe saber cuál es su posición. Usted no puede dejar siempre que su esposa vaya adelante, no, y ya se va adelante porque usted no tiene la iniciativa, ¿cierto? Como usted no, entonces la esposa viene y ya. Es que yo lo veo que él no hace, entonces el esposo también tiene que despertar, porque la función suya es ese, es él la cabeza del hogar. Y en Colosenses capítulo 3, el verso 20, Colosenses capítulo 3, el verso 20, dice la palabra del Señor: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Hijos, obedeced ¿a quiénes? A vuestros padres. Y cuando dice padre, ¿a quién se refiere? Al papá y a la mamá también. Entonces, obedeced a vuestros padres, dice, en todo, porque esto es agradable al Señor. Hermano, cuando los hijos obedecen a sus padres, esto le agrada al Señor. Y por eso es que nosotros como padres debemos de dar entonces el ejemplo. En este caso la esposa, darle el ejemplo, que es la que está más cerquita, el padre también. Pero qué bueno que los hijos sean obedientes, porque a veces dicen: no, no le voy a obedecer, yo delante de ellos soy una cosa, pero por detrás. Ya usted sabe que usted está desagradando al Señor. Si queremos hijos bendecidos, hijos prosperados en su vida espiritual y en todas sus áreas, ¿qué debemos de ser? Obedientes a vuestros padres. Obedientes, hermanos. Hacerle caso para que te vaya bien, porque si no te va a ir mal. Pero qué bueno es que seamos obedientes. A ver, ¿dónde están los hijos? Amén, yo soy hijos. Todos somos hijos. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, este texto no podemos pasarlo por alto. Efesios capítulo 6, el verso número 1 en adelante. Dice: hijos, obedeced ¿en quién? En el Señor. ¿A quién? A vuestros padres, porque esto es justo. Porque esto es justo. El verso 2: honra o respeta a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien
y seas de larga vida sobre la tierra. Hermano, qué hermoso es saber, si usted quiere que le vaya bien y tenga largura de día, honremos a los padres, obedezcamos a los padres para que usted le vaya bien. Pero ¿cuántos hijos o hijas dicen, ahora le voy a quebrar los ojos a mi papá, a mi mamá, y hacen muchas cosas de maldad? Pero al final, ¿quién es el del problema? El muchacho. Hay hijos que usted le dice y le enseña y le dice no lo haga, y de maldad lo hace, y cuando están con el agua hasta los hombros, entonces piden la ayuda y se van a dar cuenta demasiado tarde. A veces toca decirle, bueno, yo te lo estaba advirtiendo, ¿verdad? Por eso era que yo te lo decía. Igual acontece, hermanos, cuando su padre le advierte algo, es para su bien. ¿Por qué lo hace? Porque él tiene más experiencia. Él ha recorrido un camino que usted no ha recorrido. Él ha pasado por circunstancias que usted no ha pasado. Él ha tenido una historia que vivió y gracias a Dios, ya Dios lo sacó de ahí. Pero Él quiere prevenirte que tú no pases por ahí. Es decir, quiere hacerte el camino mucho mejor. Te está librando una tremenda vuelta, hermanos. Sino que vayas calmadito, vaya derechito y nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Amén. Nos vamos a librar muchos dolores de cabeza. Y nosotros sabemos lo que estamos aquí en la juventud nuestra. ¿Cuántos amigos no se levantaron con nosotros? Y gracias a Dios por nuestros padres. Le damos gracias. Y ellos no nos aconsejaban así, sino era con juguete, hermano. Una vez mi mamá me cogió y me puso el pie aquí yo boca arriba y ya con el pie aquí, porque me iba a escapar. Entonces, uno tiene que aprender a ser obediente. Debe respetar a sus padres. ¿Para qué? Para que nos vaya. ¿Y qué más? Y seamos o tengamos largura de días. ¿Estamos de acuerdo? No podemos entonces cambiar la palabra del Señor. Eso es lo que ella dice y eso es lo que hay que hacer. Si tú en esta noche, jóvenes que están con nosotros, deseas agradar a Dios, ten pensado que por eso Dios te va a bendecir. Digamos gloria al Señor. Entonces nosotros como padres tenemos responsabilidades. Primero como esposo. Efesios 5:25, ¿qué dice? Mire mi responsabilidad como esposo. Proverbios 5:25, y hay que hacerlo. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. A la esposa que le dice, sujétate. Y al hombre que le dice, ama. A la mujer no le diga que ama porque por naturaleza lo hace. Pero a la mujer le dice, sujétese. Y al hombre que le dice, que la ame. Usted puede hacer ese ejercicio ahora que vaya para su casa. El hermano Jason le dice a su esposa, sujétate. Y la esposa le dice, ámame. Sí, un ejercicio. Hermana Luz también le puede decir, el esposo le dice, sujétate. Y ella le dice, ámame. Entonces, esa es la función del esposo. ¿Qué debemos hacer? Amarla. Y la mujer, sujetarse. ¿Sí o no, hermana Sara? ¿Usted qué tiene que hacer? Y el hermano, ok. Entonces se cuenta que es el orden bíblico, es el orden establecido. Así está establecido. Efesios 6:4, ¿qué nos toca hacer como padres? Ahora tanto el hombre como la mujer. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Será que a veces lo hacemos coger rabia o lo airamos? Uno tiene que cuidarse de eso, porque una vez los hace airar. Y la Biblia dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en ¿qué? En disciplina y en ¿qué más? Y amonestación en el Señor. Entonces eso nos toca hacer. Hay que criarlos en disciplina y amonestación. Uno a veces, hermanos, no le gusta disciplinar. Pero qué bueno que hay que disciplinar. Qué bueno hay que amonestar. ¿Cómo se disciplina a los hijos? Quitándole lo que más le guste. ¿Y qué es lo que más le gusta a su hijo? El celular.
O si ya está más grande la moto, bueno, quítele la moto. Omar dice, no me la quiten, mami. Entonces es quitarle lo que más le guste. El televisor, los programas. Entonces eso es disciplina. Hay que sentarlo, hay que amonestarlo. ¿Cómo es la mejor manera de amonestarlo? ¿Cómo? Con la palabra del Señor. Siéntelo y le amonéstelo con la palabra. Dígale lo que dice la palabra. No lo amoneste ni le diga arrodíllese, arrodíllese, está castigado. Porque el hijo va a decir que la oración es un castigo. Y la oración no es un castigo, la oración es un deleite, es una comunión, es un momento de adoración. Digamos gloria a Dios. Entonces, hermanos, el hombre, ¿qué tiene que hacer? Amar. La mujer, los hijos a los padres, obedecerlos y honrarlos. Los padres tienen que disciplinarlo y amonestarlo. No importa que estén grandes. No importa. Yo a los hijos míos tengo ratos, ya creo que varios años que no los azoto, pero yo los azotaba. Estaban grandes, pero a veces tocaba llamarlos a disciplina y amonestarlos, y gracias a Dios por ello. A veces cuando los amonestaba yo mismo me dolía cuando los castigaba. Yo decía, pero bueno, yo me escondía mejor, porque era para el bien de ellos. Entonces qué bueno es, hermanos, que nosotros podamos entrar ahí, porque es la autoridad que Dios ha establecido. Así es que Dios la ha establecido. Vayamos a la segunda y miremos un poco acerca del gobierno. Del gobierno. Debido a esa naturaleza pecaminosa, hermanos, y rebelde que hay en el hombre, Dios estableció leyes, ¿cierto? Y estableció el gobierno humano. Estableció leyes y el gobierno humano. ¿Y para qué la hizo? La hizo para nuestra protección y para nuestro bien, ¿cierto? Para eso están las leyes. Lástima que hay algunos que las tuercen, otros se han salido algunas de la palabra del Señor. Pero por lo general usted mira las leyes y comienza ¿con quién? Invocando a Dios. O los himnos. Acuérdense, hay una enseñanza que dimos aquí, una cantidad de países, los himnos, y extraímos de los himnos partes que hacían referencia a Dios. Pero las leyes y los gobiernos son establecidos por Dios. Dios dio a los hombres autoridad para hacer cumplir esas leyes. El problema es que a veces hay muchas leyes que no se cumplen mucho. Lo hizo para nuestra protección, para nuestro bien. Miremos entonces en 1 Timoteo capítulo 2, el verso 2. 1 Timoteo capítulo 2, el verso número 2. Dice, por los reyes. Leamos el verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones. ¿Qué más? Peticiones y acciones de gracia. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces uno está obligado a orar, hermanos, por los gobiernos, por los reyes, por los que están en eminencia, por los diputados, por los concejales, por los alcaldes, por los jueces. Y uno a veces dedica muy poquita oración por ella. Pero la iglesia tiene un deber y es orar por ellos. Es pedir por las autoridades. Es pedir que el Señor los guíe. Aunque a veces no hacen lo que de acuerdo a la palabra, pero ellos tendrán que darle cuenta a Dios. Pero ¿qué nos toca hacer nosotros? Orar. Hacer rogativas, peticiones, oraciones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. Así que si usted es de algún partido, ore por el otro partido también. No, yo que voy a orar por eso, que se muera o que se ahogue. Que se ahogue cuando votan por él, pues. No, es que el Señor nos manda a orar por todos. Yo quisiera, hermano, que dentro de las oraciones nuestras incluyéramos también orar por nuestro país, orar por el presidente, orar por los
por todos los que están en la rama legislativa, ejecutiva, judicial, para que Dios les ilumine y para que Dios también les pueda indicar también. Amén. ¿Qué nos toca a nosotros? El versículo que leímos: sométase a toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué nos toca a los cristianos, hermanos? Ser ciudadanos y obedecer la ley, ¿cierto? ¿Qué le toca al estudiante en la escuela? Hermanos, ser el mejor estudiante. Pero a veces nuestros alumnos están arrastrándose por debajo del alambre. Pero qué bueno es que aprendamos, hermanos, que el Hijo de Dios, el Hijo de usted, debe ser un buen alumno. Pero a veces da lástima que pierden más el tiempo haciendo el machete para guardárselo por aquí o metérselo en la boca, y en vez de estudiar y aprovechar el tiempo. No acepte que sus hijos sean copiones o macheteros. ¿Qué pasó con ese amén? Se escondió el amén. El comité de amén no vino esta noche. Bueno, así sea con un estornudo, hermana, gracias. Entonces creo que, hermanos, de verdad se lo digo en esta noche, los hijos de Dios, los hermanos, los muchachos, los que estudian, procuren dar ese buen ejemplo de cristianos que son. Si a usted le toca hacer un trabajo, hágalo, no sea irresponsable, porque usted es un hijo de Dios y tiene que responder ante los profesores. A veces los profesores dicen: oye, ¿tú dónde sabes hablar tanto? Gracias a Dios, porque Dios lo usa en la predicación, en la dirección del cántico, y usted se expresa bien. Gracias le damos al Señor. Pero usted tiene que ser un ejemplo en el colegio, en la escuela. Usted debe procurar ser un ejemplo, hermano, salir bien para que la gente diga: oye, ese es un cristiano, vea, qué bueno, felicitaciones. Y usted se porta como tal, y usted se gana también a sus compañeros. Usted los trae a la iglesia, usted les habla del Señor, que se conviertan ellos a ti. Tú no te conviertas a ellos, sino más bien que seamos cristianos donde estemos dando ejemplo. Digamos gloria al Señor. Por ejemplo, ante las autoridades, ante la policía, si ellos te piden un documento, ¿qué tienes que hacer? Preséntalo. Otra cosa es que te dejen ir. El sábado salíamos para la reunión en Caledonia de pastores, y saliendo de aquí habían dos, uno de este lado y otro de este lado, bien tempranito. Y a todos le pedían su licencia. Cuando yo llegué a mostrar la licencia, me vio la corbata. No, váyase. ¿Cierto? Un día venía por allá del interior de David, como a las 9, 10 de la noche, llegando por ahí por San Carlos. Había un lugar que había que pasar 60, y a las 10 uno dice: bueno, ya a las 10 no hay nadie por ahí. Y resulta de que estaba un policía gordito, viene de arriba, y me paró. Iba como a 80, iba a 20 de más. Y me dice: ¿te das cuenta? Y dice: señor, pensé que esta hora ya no, hay un puente peatonal. Pero yo le dije: usted es la autoridad, usted tiene el poder para hacerme la multa si usted quiere, o tiene el poder para perdonarme si usted quiere. Él se echó a reírse: no, vete, baja la velocidad. Bueno, sí, señor, pero ¿qué tal que yo le pase $20? Me estoy dañando. La sal se vuelve insípida, y esa no es la función de la sal. La sal sazona, da gusto, preserva. Así que el cristiano, si tienes carro, busca tu licencia. Si tienes moto, busca tu licencia. El problema es que, y no es malo, usted lo detienen allá: ay, señor, no tengo licencia, pero yo soy cristiano. Entonces, uno debe procurar estar bien. Si usted anda bien, pero el problema es que si usted anda mal, anda asustado. Y dice la Biblia: huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces nos estamos portando como impíos. Pero qué bueno, hermanos, que nosotros seamos ejemplos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos llamados a ser ejemplo. Que si el policía está ahí, no, porque voy a esconderme. Si yo caso que estoy bien, vamos para adelante. Pero ¿qué hago yo por ahí manejando sin licencia, tarde de la noche por ahí? Entonces uno tiene que poner el ejemplo.
¿Estamos de acuerdo? Poner el ejemplo. Si ya lo hiciste, bueno, pero si lo estás haciendo, pídele perdón al Señor. Y si toca buscar solución, busquemos, hermano, porque Dios nos está hablando a tiempo. Y no vayan a llamarme misionero, venga a orar que estoy preso acá. Porque yo le digo a policía, si le dio 2 años, dele 4. Pero qué bueno es que estemos bien, estemos tranquilos, respetemos, hermanos, al juez, el abogado, la autoridad, el alcalde. ¿Qué tal unos cristianos, por ejemplo, por allá? No, hay que ir protesta y los cristianos ahí. Yo me cogí algunos por ahí en cámara, se los muestran y los ve ahí. En protesta y está el cristiano ahí en la cámara. Derroguen al presidente, abajo el presidente. Entonces nosotros estamos llamados a eso, estamos llamados a orar y a obedecer y a pedir al Señor que el Señor les bendiga. ¿Qué tal el pastor Bermúdez? Abajo la presidencia, abajo, y llega a TVN y lo esté grabando ahí. Qué bueno, hermanos, que seamos entonces ejemplos. Nosotros como ciudadanos tenemos derecho, usted puede derecho a elegir o a ser elegido. Usted como ciudadano tiene derecho a votar por el que usted quiera, ¿cierto? Pero uno tiene que saberlo hacer. Si usted va a votar y va a recibir $50 o $100, eso está malo. ¿Qué pasó con el amén? Entonces, yo no puedo vender mi conciencia, sea en Panamá o sea en Colombia, o sea en el Atlántico, o sea en Sabana Larga, o entrando en Sabana Larga más adelantico a la derecha o a la izquierda. Allá hay un amén, allá como que él sacó la liga, pues para la peña, hermano. Cuando dije más adelantico, se van a la izquierda, ya va para la peña ya. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, hermanos. No venda su conciencia, porque después va a reclamar, y este no hace, pero si ya él te compró la conciencia, ¿qué va a hacer? Pero qué bueno es que nos sometamos a las autoridades. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:13? Primera de Pedro capítulo 2, el verso 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea ley como a superior. Vea, aquí pasa algo, y es que ahora en estos días se celebró la fiesta de aquí de Panamá, y todo esto lo cerraban. Nosotros que vivimos aquí quedamos por allá. Pero a veces íbamos con el policía, señor policía, a ver, ¿por qué no hace favor y nos permite? Nosotros vivimos aquí. Que sea verdad que vivo ahí. Sí, yo vivo ahí. Sí, créame que yo vivo ahí. Pero cuádralo entonces mejor acá. No, está bien, si usted dice allá, no hay problema por eso. Uno tiene que sujetarse, ¿cierto? Hoy hablamos con el dueño de la gasolinera ahí, estaba ahí hablando con él y le pedí hasta perdón. Hombre, perdónenos, a veces nosotros cuadramos ahí sin saber qué tal. Porque él me dio el permiso de que cuadráramos en los carros de aquí de los que vivíamos acá. Pero a veces uno atrevido cuadra a otros. Entonces tiene que interceder y pedirle perdón. No se olvide que usted pasa por los aires. Yo me acuerdo, usted, señor, guárdalo allá, el dueño de la bomba, cuando va en los aires, porque él es piloto. Entonces ahí le reclamé también y se me echó a reír. Yo oramos por usted, así que pórtese bien con nosotros. Entonces qué bueno, hermano, es que nosotros podamos someternos. Usted mira que nuestro Señor Jesucristo nunca participó de rebelión. Él enseñó a la gente a obedecer las autoridades del gobierno. Por ejemplo, cuando usted lee Mateo 22:21, cuando le preguntaron los fariseos a Jesús si debía de pagar impuestos a César, ¿qué le respondió el Señor? Mateo 22:21 dice, le dijeron de César, y él le dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué estaba enseñando ahí? Que tenían que pagar sus impuestos, tenían que pagar sus tributos. Y donde leímos dice algo al respecto, y dice capítulo 13, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. ¿Quiénes pagan impuestos aquí? Bueno, hay un amén por acá. ¿Quién más? Bueno, hay varios pagadores de impuestos.
Hermano, yo les aconsejo, si usted puede pagar declaración de renta, páguelo. Porque le va a ayudar. Le va a ayudar. No, hermano, ¿para qué no? Hágalo y comiéncelo a hacer. Si a usted le toca pagar impuestos de cualquier negocio que tiene, pague el impuesto. Amén. O si no, quitamos la peluquería, pero hay que pagar impuestos. Si el hermano Jairo es conmigo otra vez. No, yo sé que el hermano Jairo paga sus impuestos. Pero sí hay que pagar los impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Yo, por ejemplo, pago declaración de renta acá. Me toca a veces pagar impuestos de una cosa y voy y los pago porque yo no sé qué harán con ellos, pero ese es el problema de ellos. Ellos les darán cuenta a Dios, porque a todo el que es esa autoridad, a Dios tiene que darle cuenta. Si la hace bien, es bendecido, pero si la hace mal, tendrá juicio. Entonces, ya sabe, hermana Gumercinda. Leamos entonces la autoridad en la iglesia. En la iglesia tenemos una cabeza. ¿Cuál es la cabeza? Cristo, ¿cierto? ¿Es la cabeza de quién? De la iglesia. Y en ese orden de ideas hay una serie de que se va delegando. Por ejemplo, Dios da autoridad ¿a quiénes? A líderes, ¿cierto? Y la respalda según sea. Hay líderes, por ejemplo, nacionales, locales, los que están abajo dirigiendo grupos. Pero que Dios lo respalda y los aprueba. Por ejemplo, aquí está quién. Digamos a nivel nacional está en este caso el misionero, que es el que guía la parte espiritual. Después viene lo que representan la iglesia, que es la Junta Nacional. Después viene, ¿quiénes vienen? Los directivos distritales, comités distritales. Después están los pastores, están las iglesias locales, están las juntas locales de la iglesia, están los líderes de la iglesia. Pero a veces nosotros no queremos obedecer. No, los hermanos de la junta local no, ellos son una autoridad que oramos por ellos aquí, los presentamos, pedimos por ellos y que el Señor les usara. Ellos ejercen una autoridad en la iglesia, pero a veces no los queremos obedecer, no queremos sujetar, no queremos escucharlo, pero ellos tienen siempre una palabra de parte de Dios para usted. Miremos en Hebreos capítulo 13, el verso 17. Ese texto dice: obedeced ¿a quiénes? A vuestros pastores. ¿Y qué más? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces hay un llamado a obedecer ¿a quiénes? A vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cómo cree usted que usted obedece y se sujeta? Cuando usted oye la palabra, ¿cierto? Usted dice esa palabra, gracias Señor. Pero ¿cuántos no salen de aquí diciendo? Muchos salen, Señor, gracias porque me hablaste. Pero otros salen diciendo, algunos por ahí, de pronto dice, no, es que no le crean todo lo que diga el pastor. Alguien que viene poco aquí, pero a veces viene por ahí. Y él dice, no le crean mucho al pastor. Eso se llama rebeldía. Usted no puede escuchar esas voces. Amén. No puede escuchar esas voces. Entonces, lógico, yo estoy aquí escuchando. Hermano Javier un día le tocó allá en el parqueadero y de pronto me trajo un resumen de la enseñanza de lo que habíamos. Y me parece bien que usted esté tomando nota, que usted esté pendiente. Si de pronto una sugerencia, hermano, me parece, y claro, uno aquí se asusta y se equivoca también. A veces algunos versículos se le pasan por alto y hay otros más precisos, pero todo eso hace parte del susto y del temor. ¿O no es así? Yo he visto hermanos aquí que están temblando, hermano. Usted habla con la esposa del hermano Armenio Barrigón, usted la ve y ya ve así. Es que da susto y da temor, da miedo. Pero qué bueno es que nosotros escuchemos la palabra, la pongamos en práctica, la obedezcamos y verá que nos va bien. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Si uno le da un consejo, sea el pastor o sea un miembro de la junta o un diácono, escúchelo. Escúchelo porque él quiere el bien para usted.
¿Cuántas veces no lo hemos dicho, hermano? Vea, espérese, muchacho joven, que esa muchacha espérese o no le conviene. No, y va para adelante. Y cuando se cae, entonces, ay, mire, yo me acuerdo, y está bien. Por un momento de pasión, sabiendo que después que se case, que se encienda esa pasión, que se queme si quiere. Pero no se espera porque van es apresurados. Pero qué bueno que escuchemos a los más viejos. Amén. Tú no ves al hermano pastor, gracias a Dios se casó bien, vea con su esposa y al ladito, y pero siempre un ratico, ¿sí, hermano pastor? Entonces uno tiene que tener, hermanos, en este sentido, tener mucho cuidado. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ella. Pero hay que oír, hay que escuchar, hermanos. Que la palabra no le entre por aquí, le salga por acá. No, escuchemos. Si usted lee Primera de Pedro 5, el verso 2 y 3. Primera de Pedro 5, verso 2 y 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y sigue diciendo: y cuando aparezca, el siguiente por favor, cuando aparezca, a ver, ¿no está? El príncipe de los pastores, vosotros recibís la corona incorruptible de gloria. Entonces, ¿qué hace el pastor? Cuidar la grey de Dios, ¿cierto? Estar pendiente a ella. Los hermanos de la junta son otras autoridades, están pendientes a ella, ayudándole, aconsejándole, direccionándole. Pero qué bueno, hermanos, que nosotros podamos entender y saber que aquí en medio nuestro también hay autoridades. Hay ancianos también que ya tienen su tiempo. Los hermanos de la junta, ellos tienen su tiempo y buen testimonio, y son hermanos que a pesar ya de los años ellos se han conservado y nos han dado buen testimonio. Qué bueno es que nos sujetemos, hermanos queridos. Hablemos un poco acerca del trabajo. Hablemos de ese patrón, hermano. Ese patrón también representa la autoridad de Dios. Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo ¿a quién? Temiendo a Dios. Entonces hay algo, hermano, que a veces nos cuesta, y a veces es respetar ¿a quiénes? A nuestros patrones. Es lógico que hay patrones a veces que son cansones, molestosos, otros que lo humillan a usted, pero usted ¿qué tiene que hacer? Orar por ellos, ¿cierto? Obedecerle como al Señor. Amén. No de pronto desearle el mal, no orar por ellos para que se mueran, sino más bien para que sean de bendición. Entonces, porque es la autoridad de Dios. Si la ejercen mal, vuelvo y le digo, problema de ellos. Pero qué bueno es que nosotros, como esos siervos, seamos entonces ejemplos también a ellos. Que seamos ejemplos de obediencia, de sujeción, y que oremos por ellos. ¿Cuántos hermanos aquí no oran por sus patrones? Creo que varios, ¿cierto? Hacen devocionales, piden al Señor no importando lo que sea. Ahí está la palabra siempre del Señor. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:18? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los de difícil. Ahí está. A los de difícil soportar. Hay unos que son cansones, molestosos, y usted piensa para ir allá a trabajar, pero ahí dice el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Está sujeto con respeto, ¿cierto? Sino, no solamente a los buenos, sino también a los chinitos, ¿cierto? Sino también a los de difícil soportar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué hacemos? Servir. Entonces dése cuenta cuál es, hermano, cuál es
nuestra función como esos siervos, como empleados o como trabajadores. ¿Cómo debemos de portarnos? Hermano, ¿y por qué no habla nada de los patrones? Bueno, dice Efesios 6:9. Efesios 6:9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, sed amables y considerados, dejando las amenazas, porque algunos amenazan, te he hecho. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. A veces hay hermanos que se quejan y dicen: hermano, es que yo mejor tengo empleados que sean inconversos porque los hermanos se portan mal. Y a veces es verdad. No, es como es mi hermano, yo llego a las 10. No, hay que llegar a la hora, hay que ser puntuales. Una de las cosas, hermanos, que me caracterizaba a mí cuando trabajaba era mi puntualidad. Entraba a tal hora y salía a la hora. Tanto era el descanso. Y a veces, ¿qué hacen algunos? Se enferman y buscan una receta de esas por ahí amañada y la llevan. Vea que yo estaba enfermo. Y como no era mentira, entonces se enferma de maldad. Entonces no podemos echar mentiras, ni podemos echar recetas malas. Debemos de ser centrados porque somos hijos del Señor. Entonces los empleados deben de ser honestos con sus siervos, y los siervos, cierto, también deben de ser recíprocos. Si ellos lo hacen mal, ya ellos es con el Señor. Pero qué bueno es que no perdamos la confianza, hermano. Nosotros como creyentes debemos de ser los mejores empleados y los mejores jefes también. Amén. Que como empleados seamos los mejores. Si tenemos amos que son hermanos, bueno, hagamos lo mejor. Pero a veces los hermanos, no, yo mejor busco al otro porque él me queda mal, hermano, es irresponsable, me pidió adelantado y no me ha pagado, ¿qué tal? Y como soy cristiano, entonces se aprovecha de mí, hermano, y como yo no puedo ponerlo en disciplina, bueno, póngalo en disciplina. Póngalo en disciplina. Y ya para concluir, hermanos, para ser completamente obedientes a Dios, debemos de obedecer a las autoridades delegadas por Dios. Seamos sujetos, seamos obedientes. Que las que están son establecidas por Dios. Y que Dios nos ayude, hermanos, para ser personas de bien y que actuemos bien y que ellos puedan también darse cuenta. A veces hay compañeros suyos que quieren hacer cosas raras, no te unas a ellos. Mantente puro, dice el Señor. Mantente limpio, que Dios te va a exaltar y te va a bendecir. Mira a José cómo Dios lo va bendiciendo y dónde lo llevó. Deja que Dios te bendiga. Pero tienes que también tú poner de tu parte, no te enredes con nada por ahí. Póngase de pie en esta hora, hermanos. Vamos a orar al Señor, que Él nos ayude a ser cristianos y ciudadanos de bien. Amén. Que si toca pagar el pasaje, pague lo que es. No diga que el chofer no le cobró, qué bendición, devuelva y pague su pasaje. Si le dan vuelto de más, devuélvalo también. Queremos ser cristianos honestos, cristianos de bien. ¿Quién quiere iniciar la oración en esta hora? Soberano Dios del cielo, te damos gracias en esta hora por tu misericordia, por tu benevolencia, por tu amor. Señor, ayúdanos por favor. Queremos ser cristianos y ciudadanos de bien. Queremos estar sujetos, Señor, a toda autoridad establecida por usted, sabiendo que tú eres la máxima autoridad y que toda autoridad, Señor, es establecida, delegada por usted. Señor, bendícenos cada día.